Los invito a abrir las Sagradas Escrituras en la primera carta a los Corintios. Primera a Corintios, capítulo 12. Vamos a leer a partir del versículo 7 hasta el final del capítulo. Primera Corintios 12, 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más
excelente. El Señor bendiga esta lectura de su palabra. El primer versículo que leímos dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu por provecho, y después viene la descripción de los que aquí se llaman dones espirituales. Quisiera que tengamos esto en mente al iniciar nuestra meditación de la palabra de Dios. El Espíritu Santo se manifiesta. No debemos ignorar esto. Así fue como en la exposición pasada se hizo énfasis. El apóstol Pablo le decía a los corintios, no quiero que ignoréis, y nosotros tampoco debemos ignorar que el Espíritu Santo se manifiesta. A veces, mis estimados, pudiéramos caer en una superstición que me parece a mí similar a la que cayeron los judíos de antaño. Los judíos tenían tan en alta estima supuestamente el nombre de Dios que dejaron de pronunciarlo, porque para ellos solamente decir ese nombre ya era tomarlo en vano. Por eso es que se dice que no se sabe la pronunciación exacta del tetragrama, que es el nombre de Dios, que nosotros hoy decimos Jehová, y ellos no se atreven ni siquiera a mencionar ese nombre. Pues puede parecer algo extraño, pero he visto que algunas personas nunca mencionan al Espíritu Santo. ¿Será que están pensando que es tan sagrado que nunca tenemos que hablar del Espíritu Santo? El Espíritu Santo se manifiesta y debemos reconocer su labor tan sagrada en la iglesia de Cristo, porque hemos leído aquí que a cada uno le es dada, a cada uno, a cada creyente, a cada persona que es salvada por la gracia de Dios, le es dada cierta manifestación del Espíritu Santo. Esto es tan serio que si en alguien no hubiera manifestación de la obra del Espíritu Santo, no tendría por qué pensar que es de Cristo, que ha sido unido al cuerpo de Cristo. Bien, hay mucho que decir en este capítulo y vamos a ver cuánto nos alcanza en el tiempo del sermón para abarcar. Pero lo primero que debemos aclarar al momento de hablar de los dones espirituales, ¿verdad? Este es el tema del capítulo, es que los dones espirituales no son habilidades naturales. El hecho de que una persona tenga un talento especial, una habilidad con la cual nació, eso no es un don espiritual. Sí es un don en el sentido de que Dios le otorgó aquella bendición de ser bueno para algo. Pero los dones espirituales no deben ser confundidos ni con habilidades naturales ni con aficiones particulares, con algo que nos gusta en particular y nos dedicamos a ellos y a ello y pensemos que ese es nuestro don espiritual. No, es un don, pero no es un don espiritual. Y lo sabemos porque lo pueden manifestar personas que ni siquiera tienen a Cristo. Es más, pueden hasta ser ateos y ser muy buenos en cosas muy buenas también. Ahora bien, el Espíritu Santo, al venir al creyente, sí puede utilizar las habilidades que naturalmente Dios dio a esa persona y hacerlas dones espirituales, los cuales se van a identificar muy claramente aquí en lo que hemos leído como áreas de servicio a Cristo, sirviéndole al cuerpo de Cristo. Eso es lo que identifican los dones espirituales, tengámoslo presente por favor. Y al momento de abordar este tema de los dones espirituales, creo que es necesario hacer un comentario, por lo menos breve, sobre la posición pentecostal clásica sobre los dones. Cuando me refiero a esta posición pentecostal clásica, es la de denominaciones como Asambleas de Dios, Iglesia de Dios Pentecostal, Iglesia Cuadrangular. ¿Por qué es necesario? Porque ellos creen algo que se difundió bastante,
Y era primero que el creyente, aunque fuera ya salvo por la gracia de Dios, habiéndose arrepentido de sus pecados y confiado en Cristo, tenía que pasar por una experiencia especial para que el Espíritu Santo viniera a él. A eso ellos lo identificaban como el bautismo del Espíritu Santo. Y ese bautismo del Espíritu Santo, dice la posición pentecostal, se manifiesta con la señal inicial de hablar en lenguas. Y ese es un lenguaje muy particular que ellos dicen: el bautismo del Espíritu Santo se manifiesta con la señal inicial de hablar en lenguas. Lo que ellos querían decir es: todo creyente debe hablar en lenguas al menos una vez, al menos la vez en el que recibió ese bautismo del Espíritu Santo, porque ellos identificaban esas lenguas como la señal inicial de haber recibido el Espíritu Santo, pero no necesariamente con que usted tuviera el don de lenguas. Hacen esa separación. Hoy vamos a ver que eso no tiene un respaldo bíblico. Y con respecto a los dones, esta lista que nosotros hemos leído aquí a partir del versículo 7, en la que se enumeran 9 dones espirituales, para ellos esos son los 9 dones espirituales. Nosotros no creemos que esos sean los 9 dones. Hay muchísimos más. Esta lista no es exhaustiva. Exhaustiva quiere decir no es completa. Hay muchos más dones de los cuales se habla, por ejemplo, en Romanos 12 y otras partes de la Sagrada Escritura, que deben ser considerados dones espirituales. Y por último, aunque no voy a tomar demasiado tiempo en esto, es reafirmar cuál es la posición histórica que nosotros consideramos bíblica, que afirma que los dones que la Biblia menciona, que son de manifestación extraordinaria, eran particulares para la era apostólica. Por lo cual nosotros nos identificamos como, y aquí una palabra para aprender, cesacionistas. Cesacionistas viene de la palabra cesar, cesación. Nosotros creemos que hay cierta clase de dones, de manifestaciones del Espíritu Santo que ya cesaron, que ya no están en operación, y entendemos por qué, porque cumplieron su propósito. De ninguna manera estamos diciendo que es que Dios haya cambiado en sí mismo, sino que lo que Él determinó para cierta época cumplió su propósito, y al haber cumplido su propósito, entonces ya no tiene sentido de que se siga realizando, como muchas cosas que en el pasado ocurrieron, que nosotros creemos firmemente que ocurrieron, pero que no creemos que tienen que suceder en el presente. Bien, entonces, ahora sí, vamos a hacer un repaso un poco breve de estos dones espirituales que aquí se manifiestan, para entender lo que significaba, cómo estaba operando esto en la iglesia en Corinto, porque recuerdan que al inicio de la carta, cuando estudiamos el capítulo 1, el apóstol había dado gracias a Dios, porque en los Corintios dice, no les faltaba nada en cuanto a dones espirituales, que habían recibido la gracia del Señor, y toda clase de dones espirituales, Él había dado gracias por ello. Entonces, veamos qué había aquí en Corinto. Dice que a uno le era dada palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Es importante tener en cuenta, cuando leemos esto, que los corintios y todas las iglesias de la era apostólica no tenían lo que nosotros tenemos, no tenían una Biblia completa. Lo que se tenía era, y no todo el mundo, copias del Antiguo Testamento. Algunos tenían cartas de los apóstoles. Pudiera ser que ya algunos tuvieran por ahí un relato de los evangelios más tardío, pero ellos no tenían la Sagrada Escritura como nosotros la tenemos. Por lo tanto, estas operaciones especiales en las cuales se necesitaba alguien con una palabra de sabiduría, con una palabra de ciencia, que es lo mismo que conocimiento, era muy necesario. Ahora,
en este caso hay personas que piensan que ya esto completamente no es necesario. Yo quisiera leer Efesios 1:17 para que veamos que el apóstol Pablo pide que esto esté en nosotros, en todos los creyentes. Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nosotros todos los creyentes debemos pedir este tipo de sabiduría y de conocimiento, pero en estas ocasiones se trataba de capacidades excepcionales de personas que podían tener esa sabiduría o ese conocimiento, específicamente aquellos que recibían revelación de Dios, como lo eran los apóstoles. También en Filipenses 1:9 veo yo que dice, y esto pido en oración, dice el apóstol Pablo, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Esto es algo que todos debemos desear, un conocimiento claro y profundo de Dios mismo y de las verdades que Dios nos ha revelado en su santa palabra. Pero entonces, ¿por qué lo digo? Porque no debemos nosotros pensar que estas cosas que están aquí dadas como dones solo fueron dados a algunos. Son características que nosotros tenemos todavía que buscar, nada más que se manifiestan de una manera diferente. Por ejemplo, el que sigue, a otro fe por el mismo Espíritu. Y vea ese énfasis donde dice el mismo Espíritu, es el Espíritu Santo, no es otro, el mismo Espíritu fe. Ahora, este es bien claro, creo, para explicar esto. La fe como un don era diferenciada de el don de fe que todo cristiano debe tener. No puede haber un cristiano sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el don de Dios para salvación nuestra. Y sin embargo, había ese don de la fe que le capacitaba, y creo yo puede todavía capacitar a personas para pasar por grandes pruebas sin dudar. Ese es un don de fe. Sanidades y milagros. Lo asociamos a las marcas que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12:2 de los apóstoles. Dice así: con todo, las señales de apóstol, le dice el apóstol Pablo a esta misma iglesia en otra carta, con todo, las señales de apóstol, lo cual nos hace pensar, ¿verdad?, que el apostolado tiene ciertas señales. Dice, han sido hechas entre vosotros, y después lo dice, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Entonces, la capacidad de sanar y hacer milagros, vemos nosotros aquí que se está dando a ciertas personas que eran los apóstoles o aquellos que trabajaban con los apóstoles también, según vemos en los relatos de los Hechos, de efectuar ellos sanidades y milagros. Y luego viene otro que dice profecía. Profecía, recuerden que habíamos visto que la palabra profetizar tiene varios sentidos. El que se usa aquí es ese de recibir directamente una revelación de parte de Dios. Es decir, que lo que esa persona está expresando o diciendo tenemos que recibirlo como palabra de Dios, porque Él tiene el don de la profecía. No así profetizar siempre es, porque profetizar hasta cuando cantamos estamos nosotros profetizando. Luego otro dice discernimiento de espíritus. ¿Recuerdan ustedes cómo el apóstol Pedro, cuando se relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, que cuando todas las personas estaban, o muchos en la iglesia, vendiendo sus propiedades y trayéndolas y dando esas donaciones a la iglesia, el apóstol Pedro discierne algo en Ananías y en Zafira, su mujer,
una capacidad especial de analizar, es que no es natural, que no es simplemente una deducción, sino algo especial y extraordinario, capacitado por el Espíritu Santo. Y entonces él les pregunta exactamente, ¿y por qué tenía que preguntarles a ellos específicamente? ¿En cuánto vendieron ustedes la heredad? Y ellos mienten, y sabemos el final de la historia, mienten por su mentira, pero ahí se manifiesta cómo discernía el que tenía este don lo que estaba oculto a los demás. Y los dos últimos que se mencionan, como he dicho, esto es por encimita lo que estoy explicando de los dones, se llama géneros de lenguas e interpretación de lenguas. La palabra lengua significa, la palabra glosa viene de ahí, es lenguaje, idioma. Siempre se refiere a eso. Nunca se refiere a una expresión extática, a sílabas sin sentido, sino a idiomas especiales. Y imaginemos qué maravilloso debe haber sido presenciar a una persona que puede hablar 1 o 2 o 3 idiomas sin haberlos aprendido, capacitado por el Espíritu Santo para hablar en un idioma que él no tuvo que aprender, sino que podía hablarlo. Y otro por ahí capacitado para entender un lenguaje que no era el suyo, sin tampoco haberlo estudiado. Y todas estos hechos maravillosos, extraordinarios, nosotros sí creemos que esto sucedió y nosotros entendemos por qué sucedió. Como les digo, la Biblia no estaba completa, la iglesia no tenía la completa revelación. Y aquí es donde nosotros nos va a servir, después comparemos con la otra lista que en este mismo capítulo viene de dones. Y entonces dice en el versículo 28, voy a leer donde dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y comienza en el cuestionamiento, ya aquí tenemos una respuesta de que no a todos, ni siempre estarán estos dones, porque dice, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Si nosotros entendemos la ilustración clara que se nos da en las Sagradas Escrituras con respecto a la iglesia de Dios, por ejemplo en Efesios 4:11 se nos habla de la iglesia que recibió esos dones y la compara a ese edificio. ¿Y por qué un edificio? Porque un edificio necesita fundamento. En la fundación de ese edificio, lo primero que se hace es establecer de veras la base de la edificación. Y en esta época de establecer el fundamento, la iglesia contó con estos dones, apóstoles, los cuales tuvieron ciertas señales que los acreditaban. Una de ellas, habíamos visto también, es haber recibido directamente del Señor Jesucristo el Evangelio. Los profetas, que podían hablar directamente en nombre de Dios, sea porque escucharan la voz de Dios directamente, sea porque tuvieran visiones o sueños. Y entonces vemos que lo lógico, si estamos tomando en cuenta esa ilustración de la iglesia del Señor como un edificio, una vez que se puso el fundamento, ya estando puesto ese fundamento, no es más necesaria la labor que realizaron ellos. La manera más clara es, pensemos en una edificación de verdad física. Se necesitaba mucha piedra y mucha arena y el material para hacer el fundamento. Pero una vez que ya está, no se sigue trayendo, ya hay que decir, ya no más, ya se puso el fundamento, ahora lo que viene es la edificación.
Ahora viene levantar las paredes, ahora vienen todos los demás detalles. Por eso entendemos nosotros que hay ciertos dones que el Señor dio que ya cumplieron su función. Los apóstoles y profetas establecieron el fundamento doctrinal de la iglesia de Dios. Y nosotros lo tenemos en las Sagradas Escrituras. Por tanto, no se hace más necesario que existan apóstoles y profetas. Viendo aquí que, por ejemplo, dice, cuando él está preguntando, ¿son todos, tienen todos este don? No a todos lo mismo. También habla de las sanidades. Y vean lo interesante, si nosotros consideramos ese don de sanidades y comparamos con lo que después Santiago en el capítulo 5 de su epístola, versículo 14, nos dice que hay que hacer con los enfermos, deberíamos preguntarnos si ese don de sanidades era un don permanente para la iglesia. ¿Por qué no hubiera Santiago dicho que si hay alguien enfermo en la iglesia, llamen a quién? ¿A quién sería lo lógico? ¿A alguien que tiene dones de sanidades para que lo curen? Pero no es esa la indicación. En Santiago 5:14 dice, ¿hay alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Y tampoco tenemos en la Escritura nada que nos lleve a pensar que todos los ancianos tenían el don de sanidades. Porque ahí lo que dice es que oren por él, que realicen aquello que es para el bien curativo, la unción con aceite, y que la oración de fe sanará al enfermo. Ahora, ¿cómo hacemos para hacer que eso armonice con esto? Bueno, nos hace pensar que entonces era un don para esa época fundacional de la iglesia y que después la iglesia debería aprender a funcionar de otra forma. Ya está establecida la doctrina, ya no necesitamos que alguien tenga más revelaciones, ni sueños, ni visiones, ni nos hable así, porque ahora tenemos completa la palabra del Señor. Pero hay otras cosas de las que se habla aquí que yo diría, lógicamente seguimos necesitando. En el versículo 28 dice, después de haber hablado de los apóstoles y profetas, y lo tercero, maestros. Claro que necesitamos maestros que nos enseñen la palabra del Señor. Luego los que hacen milagros, como decimos, como acabamos de decir, y los que sanan, ya no son dones dados específicamente a alguien, y sin embargo no estamos de ninguna manera diciendo que Dios dejó de sanar o de hacer milagros. Porque ahora, como vuelvo a hacer referencia a Santiago, recibimos del Señor sanidades y milagros en respuesta a la oración, no porque alguien ejerza el don de hacer milagros o sanidades. Pero vean el que sigue, los que ayudan, se acabó este don, ya no necesitamos gente que ayuda, claro que sí, más que nunca más bien. Los que administran. Y en este volvemos a decir, no se trata entonces de una habilidad natural. No es de alguien, cuando hablamos de dones como estos, que diga, es que esa persona siempre ha sido así, tan colaborador. Es muy bueno tener la actitud de colaborador, pero todos debemos ser colaboradores. Esto es parte de ser cristiano. Sin embargo, hay quienes tienen una habilidad especial, el cual el Espíritu Santo los capacita para hacer esa labor de ayudas y de administrar. Los que ayudan y los que administran. Quiero enfatizar eso porque no estamos nosotros en nada de lo que sea virtudes en posición de poder decir esa yo no quiero o esa no. Todas las virtudes del carácter cristiano debemos procurarlas. Ser misericordiosos, todos debemos ser misericordiosos, y sin embargo es puesto como un don en Romanos. Quiere decir que hay personas que tienen una capacidad especial para
ser misericordiosos y para animar a otros a ser misericordiosos y para ellos organizar actividades de misericordia. Eso es a lo que se refiere. Ahora bien, habiendo dicho esto, entonces, que esa es muy por encima, pero esa es la razón por la cual algunos de esos dones ya entendemos nosotros que no tienen, que ya no están en operación, estuvieron y que ahora se cambió y Dios actúa en respuesta a la oración, pero hay unos que definitivamente cesaron, como son los apóstoles y los profetas, porque ahora tenemos la palabra profética más segura, la Biblia como tal. Lo otro que tenemos que considerar en este capítulo es la iglesia como un cuerpo. Vemos que por todas partes se habla del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Y en particular en el versículo 11 nos dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero vean esa frase, repartiendo. El Espíritu Santo reparte. ¿Cuánto hay de nuestras oraciones que pida que Dios por medio de su Espíritu Santo reparta dones en la iglesia? Y eso no lo hacemos precisamente por irnos al otro extremo. Como sabemos que hay unos que han abusado tanto de la doctrina del Espíritu Santo y de los dones, nos vamos al otro extremo de nunca hablar ni del Espíritu Santo ni de los dones. Pero la Biblia nos habla claramente de Él. Él es el que reparte, Él es el que suministra y debemos orar en este sentido para que Él reparta y Él repartirá como es Dios soberano, como Él quiere. Todas las cosas las hace. Entonces vemos el Espíritu Santo, pero tenemos que pedir al respecto. Luego nos dice el versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿En cuál cuerpo? En Cristo. Venimos a ser unidos a Cristo. Y esa unión espiritual con Cristo está íntimamente ligada a la unión con el cuerpo de Cristo. Nosotros no podemos dejar de insistir en esto. Si esto no se entiende, mis hermanos, la vida cristiana será un fracaso para el que piense que puede tener a Cristo pero estar desligado de la iglesia de Cristo. Vean, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Nosotros debemos recordar que el bautismo, la inmersión en agua de una persona en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es simbólico de algo maravilloso espiritual interno que ha ocurrido con esa persona. Esa persona, siempre especificamos, está mostrando que con Cristo ha sido sepultado a una vida vieja, que ha sido resucitado a una vida nueva y que está unido a Cristo ahora. Pero esa unión con Cristo implica, como repito, unión a su cuerpo. No hay otra manera de estar unido a Cristo que estar unido al cuerpo de Cristo. ¿Y para qué hace esto? Para que nosotros podamos ejercer una función específica. Todo el resto de los versículos, que espero que si lo leímos con detenimiento, muy claro queda. Cada uno con su función. El pie hace lo que le toca hacer al pie, la oreja lo que le toca hacer a la oreja, la nariz, los ojos, etc. Y después habla de unos miembros más decorosos, de otros que son menos, y ese trato. Pero todo el asunto es, usted fue unido a Cristo, uniéndose al cuerpo de Cristo y para ejercer una función. Este entendimiento de que Dios ha puesto a cada uno para realizar una función en el cuerpo de Cristo es esencial. ¿Por qué es esencial? Para que entendamos por qué es que no podemos salirnos de la iglesia arbitrariamente. No podemos porque todos somos necesarios. Cuando se pierde este sentido de servicio a Dios
sirviéndole a la iglesia, es cuando entonces el enemigo puede meter ideas de que uno puede abandonar el cuerpo. Vuelvo a repetirlo, cuando se pierde este sentido de que nosotros hemos sido unidos al cuerpo de Cristo para realizar una función, y esa función es de servicio. Recuerden que decíamos ministerio es servicio, su área de servicio, ese es su ministerio. Y si no entendemos eso, entonces el enemigo pone ideas en la mente de que es válido abandonar el cuerpo. No, estamos unidos, sirviéndonos unos a otros y preocupados los unos por los otros. Versículo 25. Todo esto lo hace Dios, así dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y en esto, cada uno de nosotros tiene que decir, como dijo aquel predicador, ¡ouch! Porque si Dios lo puso para que estemos preocupados los unos por los otros, tenemos que reconocer, no siempre estamos preocupados los unos por los otros como deberíamos. No siempre. Y eso es algo para arrepentirse. Porque estamos diciendo con nuestras palabras que sí, que estamos unidos a Cristo, que sí, que estamos unidos a la iglesia, pero no estamos ni realizando una función de servicio, ni preocupándonos los unos por los otros. Este versículo 26, por ejemplo, vean. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pensemos lo que dice aquí. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Así debe ser. Y más bien parece que esta parte del versículo es más común y es más, somos más propensos. Si vemos a alguien sufrir, ¿sí? ¿Duele ver a otro sufrir? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nada más decir qué lástima, pobrecito. Ese dolerse con él nos tiene que llevar a algo, porque venimos de decir preocupándonos los unos por los otros. ¿Qué está haciendo usted por aquel hermano que la está pasando mal en cualquier área? Al menos está incluido en su oración. Eso es lo más básico. Por eso nosotros, el pastor encargado envía la lista de oración para que después la leamos y, ok, ahora sí, en mis oraciones yo voy a ver, este hermano pidió por tal cosa, este hermano pidió porque está doliéndose con aquel hermano y está clamando a Dios que alivie aquel sufrimiento, que le saque de eso, que le dé fuerzas, etcétera. Nos dolemos. Pero la otra parte es difícil por causa del pecado en el corazón. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. ¿Saben qué es lo común? Por causa de este corazón pecaminoso y envidioso, que si un miembro recibe honra, los demás no se gozan con él, sino que dicen, ¿y por qué a mí no? ¿Por qué a él sí le reconocen y por qué a mí no? Yo también he hecho cosas y a mí no me han felicitado. Si un miembro recibe honra, qué terrible es el pecado. Qué horrible el sentimiento que el enemigo pone en el corazón de aquellos que andan comparándose con otros y no pueden con sinceridad alegrarse de que ese hermano tiene tal o cual habilidad, de que ese hermano tiene tal o cual don. Si nosotros aprendiéramos bien lo que aquí dice, se trata de esto. Hay un hermano al que el Señor está levantando con un ministerio y se nota su entusiasmo, lo bien que lo hace. Y eso tiene que llevarme a mí a dar gloria a Dios y a orar más por ese hermano y a alegrarme. Pero vuelvo a repetir, porque es necesario que lo entendamos. El enemigo lo que pone es envidia. Y se comienza a comparar con él. Y el corazón malvado, ¿sabe qué hace? Más bien ver
qué de lo que está haciendo no está haciéndolo tan bien. Este tema es muy serio, mis hermanos, y da para mucho, pero al menos quiero enfatizar, el versículo nos da dos cosas que naturalmente no podemos hacer. Es decir, naturalmente podemos dolernos con el que se duele, pero es ese dolerse como el del mundo. Sí, pobrecito, qué lástima me da, nada más. Pero el Espíritu Santo nos debe hacer entender que como es miembro del cuerpo de Cristo y somos miembros los unos de los otros, yo debo ver qué hago. Si me lastimo este dedo con esta mano, veo cómo me lo vendo. Eso es. ¿Qué estamos haciendo por el miembro que está lastimado? Por el miembro que ha sufrido. Todo el resto del cuerpo se preocupa. E igual, cuando es exaltado en su labor, como lo dice aquí, cuando recibe honra, todos los demás miembros se gozan con él. ¿O será que esos que no se gozan con el que se goza, que no se gozan en ver la honra de un miembro de la iglesia de Dios, será que ellos no son miembros del mismo cuerpo? Porque él debería decir, gloria a Dios, es hermano de mi iglesia. Y sentir que comparte la gloria con el hermano que le está yendo bien en el área en el que le está yendo bien. Vamos a ir concluyendo con algunos pensamientos para reflexionar. Primero que todo, los dones espirituales no son juguetes, son herramientas de trabajo. ¿Y cómo se puede ver en esta iglesia en Corinto? No se había entendido bien. Este relato, esta carta a los Corintios, donde vemos pecado, malentendimiento de tantas cosas, la ha dejado el Señor para que nos sirva a nosotros de lección. Para que nos sirva a nosotros de lección, porque usaron los dones espirituales, como les decía, como juguetes. ¿Quién tiene el mejor juguete? Como los niños, comparando quién tiene la mejor bicicleta. Son herramientas de trabajo. Y así debe cada uno verse y analizarse. ¿Cuál herramienta me dio Dios a mí para el servicio? Así es como se deben ver los dones espirituales. La herramienta que Dios da a cada uno para cumplir su función en el cuerpo, porque todos nos necesitamos unos a otros. No es para hacer alarde de ellas, como pasaba en esta iglesia lamentablemente. Que eso nos quede claro, esa frasecita, no son juguetes, son herramientas. No es algo para lo que usted tiene que usar para hacer alarde y jactarse y vanagloriarse, es para servir. Segundo, todo cristiano es bautizado en Cristo por el Espíritu Santo. Y quisiera hacer una pregunta, si eso lo puede entender usted, que dice, sí, yo creo que todo cristiano es alguien bautizado en Cristo, como leímos ahí, por el Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿valora usted este privilegio de ser miembro del cuerpo de Cristo? ¿Conoce usted la satisfacción de sentirse útil en el cuerpo de Cristo? No hay gozo más grande. No hay gozo más grande que sentirse que de alguna manera, y nosotros, cada uno en particular, pero como iglesia, solo les voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos puesto los himnos que se grababan del canto congregacional en la iglesia, en el internet, y llegan mensajes de pastores e iglesias en diversos países que se están beneficiando con algo que hicimos. ¿No nos debería traer eso a toda la iglesia una alegría de decir, algo que hicimos está siendo útil para hermanos en otro lugar? Tiene que darnos gozo y hacernos sentir bien. Así es como debe ser la actitud, y en muchas otras cosas debemos, pero ¿cuál es su participación en esto?
El que sabe lo que es servir a Cristo sabe lo que es el disfrute y la satisfacción de servir a Cristo. Por eso pedí ese himno, porque el que sirve a Cristo lo sirve por amor. Yo te sirvo porque te amo. ¿Y cómo es que le servimos a Cristo? Sirviéndole en el cuerpo de Cristo. Una pregunta: ¿se puede salir de la iglesia? Si entendemos esto de que la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, ¿se puede salir de la iglesia arbitrariamente? La respuesta es un rotundo no. Si lo entendemos, no. Ahora, ¿a qué pudiera comparar el hecho de que a veces sí un miembro puede ordenadamente salir? Bueno, se me ocurre que parecido como en la vida, ¿verdad? Cuando hay alguien que dona un miembro de su cuerpo del cual puede prescindir, por ejemplo, eso de que dice que donan un riñón para otra persona. Eso es un acto de amor y de sacrificio. Bueno, a veces una iglesia tiene que desprenderse con dolor y con amor de uno de sus miembros que va a ir a servir en otro lugar. ¿Les parece, verdad? Eso sí tiene sentido. Porque hay una razón de por qué ese... Y luego el Señor puede que alguien nos done otro riñón a nosotros, por decirlo así. Pero esa es una razón válida. Debe verse el que una persona, miembro de una iglesia, salga como una cosa de necesidad y se realiza por amor. Pero lamentablemente, como hay personas que asisten a la iglesia, pero no son parte de la iglesia realmente, y no pueden identificar cuál es su función en el cuerpo de Cristo, entonces es cuando aprovecha Satanás para hacerles pensar que salir de la iglesia es algo posible y que se hace sin terribles consecuencias. Dios hizo todo esto, y vean la razón, para que no haya desaveniencia, dice el 25. Tristemente, por desatender a la palabra de Dios, más bien entonces lo que viene es desaveniencia. Desaveniencia significa desacuerdo. Nosotros tenemos que estar en mutuo acuerdo, sirviendo a Cristo. Y debe haber, mire, vuelvo a leerlo, versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, incluidos todos, se preocupen los unos por los otros. ¿Se está usted preocupando por los demás? ¿Qué hace cuando oye peticiones de oración? ¿Qué hace cuando oye que alguien está en necesidad? ¿Qué hace? Una vez más repito, ¿qué hace cuando oye que alguno de los miembros recibe honra? ¿Cómo lo recibe? El capítulo termina diciendo: procurad, pues, los dones mejores. Procurad. Es un imperativo, se está dando una orden. Traten, busquen los mejores dones. ¿Y cómo sabemos? Bueno, en el siguiente capítulo vamos a ver cómo se identifican las cosas, qué es lo mejor. Pero nosotros entonces estamos llamados a entender bien los dones espirituales, a usarlos bien y a recordar. Primero, para que esto se pueda realizar, debo estar unido a Cristo por la fe. Por no verificar eso bien, hay iglesias que tienen a gente sirviendo y realizando actividades y muy involucrados, pero lo principal no está. Porque involucrarse y en actividades es bonito y a algunos les encanta porque están ocupados y todos los logros que pueden tener y hasta miden sus logros, pero lo principal es: está unido a Cristo ese que quiere venir a servir. Que el Señor nos ayude a determinar con claridad. Número 1, si estamos unidos a Cristo. Número 2,
cuál es la función que Él nos puso a realizar, función de servicio en el cuerpo de Cristo para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor Dios bueno, te suplicamos que nos perdones, porque cada vez que vamos a tu palabra con claridad nos muestras nuestras fallas. No hemos valorado la iglesia, el cuerpo de Cristo. Oh Señor, mira los corazones, las conciencias, cuántas veces se ha menospreciado tu iglesia. Ayúdanos con la luz de la verdad a ir a cada rincón oscuro de nuestro corazón con esta luz para expulsar las tinieblas del error, del engaño. Y que entonces con tu luz, habiendo alumbrado tu luz nuestros corazones, nosotros podamos ir con tu luz a alumbrar a otros también. Bendice a tu iglesia, bendice a tus iglesias, donde quiera que tú has levantado testimonios para Cristo. En el nombre de Jesucristo pedimos. Amén.